Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una mañanera más de Amigos de la Palabra. Y estamos aquí con nuestra compañera de mil batallas, buenos días, mi amada querida Nesquita. familia. Saludos a Laurita si nos estás viendo y vamos a estar orando por tu esposo, creyendo que va a estar bien. Amén. Sí, me estaban compartiendo, Laurita, que se puso malito Armando. Un abrazo le mandamos y oramos, Señor, para que lo tomes en tus manos, que lo levantes, que lo fortalezcas, que alinees su cuerpo a la voluntad tuya, Señor, y que tú lo levantes y que tú lo sanes. Dale sabiduría a los médicos y danos palabra el día de hoy, Señor. Estamos abiertos, hambrientos, sedientos, conscientes, Señor, de que tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda y tú eres quien guía nuestro camino, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos los multitudes que están conectados el día de hoy. Andrés, Pati ya llegó. Andrés y Pati ya llegaron. Bendiciones. Aquí estamos. Ay, se siente bonito transmitir de aquí de la casa. Tiene mucha tranquilidad. A veces con los perros hay mucha intranquilidad. Hoy leemos 3 y 4, ya estamos de lleno viviendo el reinado de Salomón con sus aciertos y con sus desaciertos, con sus virtudes y con sus defectos, felinos como león, como decía ¿cómo se llamaba esa? Lupita D'Alessio. Lupita D'Alessio, con su felino como león y gaviota como quién sabe Pero qué. felina como una leona, suave. ¿Sabe? Como la gaviota, algo así. Pero bueno, así estuvo Salomón, con sus aciertos y sus desaciertos. Igual que David, solamente que David, pues era otra persona. Dice que Salomón, capítulo 3, versículo 1, Salomón emparentó con el faraón rey de Egipto, pues se casó con su hija y la llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio y el templo del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. La gente, sin embargo, ofrecía sacrificios en los lugares altos de culto pagano, porque hasta entonces no se había construido un templo para el Señor. Ahorita vamos a ver esto. Aquí son dos temas diferentes, pero vienen en el mismo bloque. ¿Por qué emparentó? Me preguntaba mi esposa, ¿por qué emparentó con Egipto? ¿Por qué? En ese tiempo, todavía en este tiempo, todos los tiempos, solamente que hay formas diferentes como lo hacemos, pero se hacen alianzas. Se hacían alianzas entre pueblos, entre países, entre reinos. Se hacían alianzas para evitar guerras, para evitar ser invadidos, para poder, como lo que hace la OTAN, como lo que hace el bloque europeo, como el TME, como las alianzas de países, como hay alianzas de Venezuela con Rusia o de Ucrania con Estados Unidos, y hay esas alianzas que son las que hacen que un reino, que un pueblo, que un país se haga fuerte. ¿Con quién haces alianzas? Haces alianzas con los fuertes. Haces alianzas con los fuertes, es decir, un fuerte no le interesa hacer una alianza con un débil, porque dice, porque me va a tocar cargarte. Hacen alianzas entre fuertes o entre débiles, porque pues al final de cuentas el débil sí quisiera hacer una alianza con el fuerte, pero el fuerte no le interesa. Entonces pues hace alianza con alguien, con los pares, diría mi esposa, con más o menos similares. Y aquí vamos a analizar, espero no tomar tanto tiempo en esto, porque vamos a analizar algo importante, algo interesante. Egipto era poderoso desde mucho tiempo antes. Recuerda,
esclavizó a Israel. Pero años después de que salieron, quizás pasaron 300, 400 años, Israel estaba a la par de Egipto, donde Egipto le interesaba hacer alianzas con Israel. Quiero señalar esto porque cómo Dios toma un pueblo de la nada, de la esclavitud, y lo convierte en una megapotencia. ¿Cómo Dios levanta a un hombre detrás de las ovejas y lo convierte en un rey, y no en un rey cualquiera, sino en un rey poderoso? Me refiero a David. Y cómo de ese rey poderoso Dios levanta a un rey que está un escalón más arriba, de tal forma que Egipto quiere hacer una alianza con él. Con esto quiero señalar cómo no importa en la condición precaria que tú creas que te encuentras, no creas que esa condición te va a definir y que ya así estás marcado, y que naciste pobre y pobre vas a morir, y que eres insignificante, decía Mefiboset, soy una pulga. No creas que porque te sientas pulga tienes que vivir. Porque el Señor te lleva a la mesa como Mefiboset, porque el Señor te levanta, porque el Señor te da nombre atractivo, nombre deseable, para que los grandes quieran hacer alianzas contigo. Yo no sé si esto te motiva, pero a mí sí. A mí sí me motiva porque yo creo en ese Dios que levanta, que restaura, que empodera, que te lleva a un nivel superior. Dice después que la gente ofrecía sacrificios en los lugares altos de culto pagano. Es decir, lo que se utilizó. Déjame explicarte primero antes algo. Los lugares altos, ¿qué eran? Eran pequeños montes o pequeñas lomas o montañas. Siempre en esta época era muy apreciado los lugares altos, tanto en forma militar como para ofrecer sacrificios, porque se creía que al estar en alto era más cerca de Dios, o era más fácil conectarse con Dios. Entonces había lugares altos, y sobre todo cuando había árboles frondosos, era una señal de que ahí había fertilidad, ahí había vida. Entonces a veces se escogían esos lugares altos para ofrecer sacrificios y ofrecer culto. Y los judíos muchas veces cambiaban, o sea, en lugar de el sacrificio pagano, le hacían sacrificios a Dios, pero en los lugares altos. Aunque Dios había establecido en la ley que tenía que ser en el templo o en el lugar donde Dios había escogido, pero como no habían construido el templo todavía, entonces no había un lugar donde ofrecer un sacrificio, un lugar, ¿cómo se dice?, oficial, ¿verdad? Estaban todavía en ese proceso de transición. Estaban en ese proceso de establecerse. Establecerse, sí. Ay, olvidamos, ya llegó la hermana Eunice y no le etiquetamos. Qué bueno, pero ya llegaste. Ya se sabe el caminito. Qué bueno, hermana. Ok. Después, dice aquí que Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos. O sea, incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, porque aquel era el lugar alto más importante, y ofrecía en aquel lugar 1000 holocaustos. Esto habla del corazón que tenía Salomón. A veces lo juzgamos tan duro, tan críticos somos, cuando había en el fondo un corazón que amaba al Señor, que tenía sus deslices o que tenía sus debilidades,
o que tenía sus fallas, pero había en el fondo ese amor por el Señor, igual que tú, igual que yo, mi hermano, igual que todos. Y no tenía el Espíritu Santo, recuerda, no tenía la redención, no tenía una naturaleza cambiada, no tenía un nuevo corazón, entonces pues era más difícil. Yo aquí abogando por Salomón. Una noche, en Gabaón, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aquí hay una enseñanza muy interesante que yo creo que demasiadas veces hemos hablado sobre la importancia de pedir sabiduría, pero quiero darte un enfoque muy preciso, muy objetivo, muy práctico acerca de esto. Dios se le apareció en sueños. Normalmente, los sueños que tenemos reflejan mucho lo que hay en nuestro corazón. La preocupación también puede ser. Porque soñamos lo que deseamos, soñamos lo que tememos, soñamos lo que anhelamos, soñamos lo que hay en nuestro corazón. Ahí, anoche le platico a mi esposa que dormí mal porque me estaba peleando con personas, con proveedores y con personas que tienen que hacer algo y no lo hacen. Y me dormí peleándome con ellos y enojado porque no hacen lo que tienen que hacer. Y cuando nos dormimos con eso en nuestro corazón, tenemos que aprender a cambiar, a poner nuestras prioridades. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que yo quisiera? ¿Qué es lo que me aflige? Y eso ponerlo delante de Dios. Eso ponerlo delante del Señor. Oraba mientras me dormía: Señor, revélame qué quieres, revélamelo, enséñame qué quieres. Y me acordaba yo porque acababa de leer esto. Y yo creo que eso es importante, que aprendamos a no dejarnos. A veces nos jalan los estrés, nos jalan las preocupaciones, nos jalan los temores, todo lo que tenemos, y tenemos que aprender a permanecer firmes en buscar qué es lo que Dios quiere. Y bueno, Salomón estaba muy impactado. También aquí, es que hay tanto que quisiera hablar y tan poco tiempo. Pero fíjate, la importancia de la imagen que David imprimió en Salomón, porque tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y lo concediste un hijo tan hermoso como yo. Bueno, no dijo esto, pero yo eso pensé. Que se sentara en su trono como ahora ha sucedido. Tú, Señor mío, que me has puesto... La imagen de David que imprimió en Salomón tenía la vara alta. Fue muy importante, porque Salomón dijo: sí, me gusta mucho cómo fue mi padre. Yo quiero aprender de esto. Yo quiero vivir como él. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo podemos influir en nuestros hijos, a veces tú piensas que los hijos les entra por aquí y les sale por acá. Y no, les queda, aunque parece que no, pero sí les queda. Y de alguna forma vas influyendo. Y a mí me encanta cuando después Daniel viene y me dice: oye, pa, ¿por qué esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? ¿Por qué no lo hiciste así? Y le explico el por qué. Y de alguna forma va cayendo una gotita que va haciendo ahí un charquito poco a poquito. Y eso lo hace a Salomón pedir sabiduría, y no riquezas, no poder, no la derrota de sus enemigos, sino sabiduría. Porque si aprendes sabiduría, consigues todo lo demás. Si aprendes sabiduría,
vas a conseguir todo lo demás. Además, yo creo que de alguna forma, por ser tan joven, reconoció sus limitaciones, que tenía una responsabilidad Sí. fuerte y pide sabiduría porque dice, pues, no sé ni cómo conducirme, No me qué alcanza. decisiones tomar, cómo hacer las cosas correctamente, cómo actuar con justicia, y pide sabiduría por eso, porque de primera instancia reconoce sus limitaciones. Da lugar a la humildad en lugar de exaltar su ego en la Ajá. inmadurez. Entonces yo eso también cuenta. Y es que a veces tenemos cambiadas las prioridades, porque queremos la casa, el carro, queremos el título, queremos el trabajo, Los resultados. queremos los resultados y no las herramientas para poder construir esos resultados. Y luego nos llenan la cabeza con ideas de que milagrosamente te va a llegar. Y espera el milagro, porque esta semana va a ocurrir el milagro. Parecen los horóscopos más que palabra profética. Esta semana te va a llegar el milagro. Y en 3 meses vas a conseguir lo que en 3 años no has podido lograr. Cuando no tenemos juicio, ni discernimiento, ni control emocional, ni todo eso que son las herramientas que verdaderamente necesitamos para conseguir los resultados que esperamos o que queremos. Sí, y es que si tengo las herramientas necesarias, lo voy a poder lograr. Voy a poder llegar a esos niveles, voy a poder hacer aquello que está en mi corazón, pero necesito las herramientas para poder conseguir eso que estoy buscando. Entonces no se trata únicamente de que creas que el milagro ya viene, ahí viene, espéralo, ahí viene el milagro. No, ponte a construir, ponte a hacer, ponte a desarrollar, prepárate, busca, por eso yo les digo, si tú supieras todo lo que se consigue leyendo 2 capítulos diarios, orando, buscando a Dios para que nos enseñe cómo actuar y cómo vivir. Nos enseña, le eché ojos de pistola a mi esposa, no sé si lo vieron. Pues estoy leyendo. No, abrió su celular en quién sabe qué. La transmisión, pero no le bajé el sonido y te escuchabas. Entonces hice mis ojos desaprobatorios. Todo lo que conseguimos cuando nosotros ponemos nuestras prioridades en orden. Y yo he aprendido tanto de la Biblia. A mí la Biblia me ha enseñado tanto de la vida, de la vida, de cómo conducirme, de cómo vender, de cómo hablar, de cómo comprar, de cómo tratar, de cómo comportarme, de principios. Me ha enseñado tanto la Biblia. Yo creo que es bueno estudiar otra cosa. Mi esposa está estudiando psicología y ha aprendido mucho, pero también la Biblia te enseña tantas cosas. No hay que dejar la palabra como segunda opción o como segundo lugar, sino la palabra es el primer lugar. Es el eje central. Es el eje central. Y de ahí parte todo lo demás. Entonces, es tan importante. ¿Cómo vamos con el tiempo? 19. Está bien, porque el capítulo 4 no crees que tiene mucho que te voy a decir. Es la administración del... Ajá. Y Dios dice en el versículo 10, bueno, en el 9, dame pues un corazón atento, fíjate, un corazón atento, ¿para qué? Para gobernar a tu pueblo. Un corazón atento para gobernar a tu pueblo, el por qué quiero las cosas. Aquí dice también un corazón comprensivo. Un corazón comprensivo. Es que esta palabra atento, comprensivo, está hablando de que va a poner atención
a las necesidades del pueblo. A las necesidades del pueblo, no a mis necesidades. O sea, no me voy a pastorear a mí mismo, voy a ver las necesidades de las ovejitas. Yo siempre he pensado que el éxito de un pastor de una iglesia no radica en cuántos miembros tiene, ni en qué grande es el edificio, sino en la condición de las ovejitas. Y yo le pido al Señor que me dé sabiduría para poder mostrarte, enseñarte el camino, para que puedas tú vivir bien, tener un corazón sano, tener una mente tranquila, que sepas generar lo que necesites hacer. Es generar lana. Una oveja sana va a generar lana porque su organismo está sano. Una oveja que está desnutrida, pues ¿de dónde le va a salir lana si su organismo no puede producirlo? Y Salomón era su prioridad. Dame, Señor, un corazón atento. Capaz de percibir más allá de lo evidente. Sí, como los Thundercats. Ajá, más allá de lo evidente, sí. Y para distinguir, fíjate, entre lo bueno y lo malo. Distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Entre lo que debo de hacer y no debo de hacer. ¿Cuál es el camino que debo de tomar? A veces estamos cargando consecuencias de decisiones que tomamos malas y nos está llevando la tristeza porque tomamos decisiones malas, hicimos las cosas mal. Entonces ya no quiero yo equivocarme, porque me cuesta mucho trabajo equivocarme. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Aprender a distinguir, que me dé cuenta cuando estoy tomando un camino equivocado. Ese juicio, ¿no? Ajá. Porque al final de cuentas no es tomar el camino fácil, ni el que me agrada, ni el bonito, el que creo que es lo correcto. Y dice que al Señor le agradó a que Salomón le hiciera tal petición. Y le dijo, porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar. Voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia, como nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrá después de ti. Entonces ya no me va a dar sabiduría como Salomón. No, ya no. Pensé eso. No, es que tenemos una sabiduría superior, porque es una sabiduría espiritual. Es una sabiduría espiritual. Es una sabiduría que viene del espíritu, no de la mente. Además te doy riqueza y esplendor, cosas que tú no pediste. Ay, esto es sorprendente. Esto es sorprendente del amor de Dios, de la bondad de Dios. Y al final de cuentas, fíjense que ya no te importa tanto, de verdad. Esto ocurre. Quizás a veces nos parece como que nomás, ay, eso dices tú. Pero de verdad, llega un momento donde ya no te importa tanto eso que anhelabas. Igual. Y lo tienes. Eso que soñaste, que quizás tú pensaste que nunca lo ibas a tener. Y Dios te lo da. Y ya no te importa tanto eso, sino te importa ese que Dios te ama, que Dios te muestra. Y que dices, wow, Dios, eres maravilloso. Yo no lo imaginé, como dice Marcos Witt, nunca imaginé, nunca lo esperé. No lo anticipé. No lo anticipé, dice, lo ha superado, Dios superó mis expectativas. Y ya no te importa tanto aquello, es el amor de Dios que ves en aquello que Dios te da. Y dices, de verdad, Señor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el corazón? Que quieres
buscar más a Dios, amar más al Señor. Y ya no te importan las cosas, te importa el Señor. Y dice, y si cumples y haces mi voluntad, versículo 14, y cumples mis leyes y mandamientos como lo hizo David tu padre, te concederé una larga vida. Pues es la única condición que le da en todo Sí. el pliego. Sí. Porque es lo que Dios quiere, o sea, nomás no te me alejes, no te me vayas lejos. Al despertar, versículo 15, esto fue un sueño, Esto fue un sueño, pero lo vivió tan real que dice que al despertar se dio cuenta de que había sido un sueño. Y cuando llegó a Jerusalén se presentó ante el arca de la alianza y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después dio un banquete a todos sus funcionarios. ¿Por qué hizo esto Salomón? Porque se lo creyó. Porque dijo, wow, sí. Lo creo y lo recibo. Lo creo, lo recibo, y estaba emocionado y fue ante Dios y le ofreció en gratitud. Y no solamente ofreció sacrificios, sino que hizo un banquete a sus funcionarios. Y después de esto viene una prueba, una muestra de lo que Dios le había prometido. Esta situación de las dos mujeres que decían que el hijo que se había muerto era el de la otra y el hijo vivo es mío. Hay majestad, dice el versículo 17. Esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Yo di a luz estando ella conmigo en casa. A los 3 días de que yo di a luz, también dio luz esta mujer. Estábamos las dos solas, no había ninguna persona extraña en casa con nosotras. Solo estábamos nosotras dos, pero una noche murió el hijo de esta mujer porque ella se acostó encima de él. Entonces se levantó a medianoche, mientras yo estaba dormida, y quitó de mi lado a mi hijo y lo acostó con ella, poniendo junto a mí a su hijo muerto. Por la mañana, cuando me levanté para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto, pero a la luz del día lo miré y me di cuenta que no era el hijo que yo había dado a luz, porque conoces a tu bebé, del color de piel, los ojos, del llanto, pues todo, Solo el llanto. son diferentes los bebés. Luego pensé, ¿no había luz? ¿O qué? Pues no había luz. ¿Una velita o qué? No, pues es que no, pues sí, tenían sus lamparitas, pero pues en la noche yo creo que prendió su lamparita y dijo, ¡y ya lo maté! Pero estaban discutiendo. No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que está vivo. No. Y estuvieron discutiendo un largo rato. Y Salomón viendo aquella escena. Y pensando cómo poder decidir, cómo poder juzgar. Ahora ya se volvió icónico esa historia. Oh, ya dices, una decisión salomónica. Una decisión salomónica, porque a veces no sabes cómo actuar y cómo decidir. Y entonces Salomón dijo, traigan una espada. Cuando se la llevaron, el versículo 25, ordenó, corten en 2 al niño vivo y denle una mitad a cada una. Pero la madre del niño vivo se angustió profundamente por su hijo y suplicó al rey, por favor, no mate su majestad al niño vivo, mejor déselo a esa mujer. Y la otra mujer dijo, nah, Me parece bien. ni para mí ni para ti, que lo partan. Pues sí, no le importaba, porque no era su hijo. Hay mucha enseñanza con esto. Les compartía el día de ayer, no, antier, que hay cosas que son tu bebé, que es tu proyecto, que es tu ministerio. A la gente no le importa. A la gente no le importa a veces, algunas, no a todos.
Pero hay personas que no, a las que no les importa. Porque es tu proyecto, porque es tu ministerio, porque es tu vida, porque es tu negocio, porque es tu familia, y eso es lo que hay que proteger. Eso es lo que hay que proteger. Y Dios va a ver eso. Dios va a ver eso que proteges con tu vida muchas veces. Lo que sientes que es tu bebé. Y Salomón dice, pues sí, clarito dice, denle el hijo a esta, porque esta es la verdadera madre. Y dice que entonces todo Israel se enteró de la sentencia con que el rey había resuelto el pleito y sintieron respeto por él, porque vieron que Dios le había dado sabiduría para administrar justicia. Era un jovencito, Salomón. Iniciaba apenas su reinado. Era un jovencito. Sin embargo, Dios empezó a mostrar su gracia sobre él y su sabiduría. Y así estuvo viviendo por mucho tiempo Salomón con esa sabiduría. Ya cuando se hizo viejo, fue cuando empezó a chafear. Ya cuando estaba de ocioso. Cuando estaba mentalmente. Sí. Ya. Entonces empezó a tener ligereza en algunas cosas, pero eso lo veremos más tarde. El capítulo 4 no hay mucho que hablar, porque es los funcionarios, quién estuvo en su gabinete presidencial. Y dice, versículo 20, con eso terminamos, Judá e Israel tienen una población incontable, como la arena que hay a la orilla del mar. Había abundancia de comida y bebida y reinaba la alegría. Tiempos de bonanza. Paz. Tiempos de paz, de bonanza, de Agustirri. El tiempo de David fue tiempo de guerra, de sembrar. El tiempo de Salomón fue tiempo de cosechar. Fue tiempo de paz, de alegría, de Agustirri. Y quiera Dios que nuestra siguiente generación pueda gozar del Agustirri y la paz que estamos batallando nosotros. Con esto nos vamos, nos despedimos. Una bendición a todos los que se conectaron. Díganme, hagan una encuesta, ¿qué hacemos la próxima semana? ¿Pausamos la lectura o continuamos sin mañanera? El voto que gane, eso hacemos. Bendiciones. Saluda, hermosa. Bendiciones. Subimos una encuesta en el club y ya Ok. terminamos. Muy bien.